Buenas tardes, licenciado, sí le escuchamos. Buenas tardes, Gracias. Nosotros habíamos desarrollado lo que son los derechos reales, empezando por esto sobre una concepción de cosas, y hablábamos de las cosas fuera del comercio, ¿verdad?, por razones divinas y por razones de derechos humanos, y las cosas dentro del comercio. Dentro de las cosas del comercio nosotros desarrollamos el Mancipi, el Nec Mancipi, muebles, inmuebles, fungibles y no fungibles. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, entonces nos corresponde ver las siguientes divisiones de las cosas dentro del comercio. La número 4 serían consumibles y no consumibles. Corporales, la quinta, corporales y las corporales y las incorporales. Divisibles, indivisibles, simples, compuestas, universales, principales, accesorias, fructíferas y no fructíferas. Dentro de las más importantes que vamos a desarrollar serían las de consumibles hasta las principales y accesorias, ¿verdad? Bueno, entonces nos corresponde ver las cosas dentro del comercio que son consumibles, ¿verdad? Bien, entonces cuando hablamos de las cosas consumibles o no consumibles, las primeras, las cosas consumibles, es decir, aquellas cuyo uso o destino normal la destruye física o económicamente, ¿verdad?, como los alimentos que tenemos ahí, el dinero, ¿verdad?, es otro, ¿verdad? Eso es entre las cosas consumibles. Dentro de las no consumibles, ¿verdad?, que son las susceptibles de usos repetidos sin que provoque una consecuencia que por su desgaste pueda ser mayor o menor. Ahí tenemos nosotros en pantalla que cosas no consumibles no se destruyen al darle uso, como la casa, ¿verdad? Un texto. Una casa, un texto, un libro, pues un auto, ¿verdad? Actualmente un auto. Y la ropa. Esos son, entonces, no consumibles, ¿verdad? Entonces la diferencia es que las primeras se agotan en su primer uso, como los alimentos, y en el segundo, ¿verdad?, son las que pueden sufrir algún deterioro, ¿verdad?, según se utilicen. Por ejemplo, una casa, un auto, la ropa. Esos son consumibles y no consumibles, sería la cuarta división. Entre los tenemos las cosas también ahí, vamos a ver, corporales e incorporales, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros anotado que en las corporales pueden tocarse, es decir, aquellas que son aquellas que se perciben a través de los sentidos del ser humano, ¿verdad? Es decir, son tangibles, como el fundo, un esclavo, ¿verdad? En ese periodo histórico del Imperio Romano, ¿verdad? Y las cosas incorporales, ahí tenemos que no se pueden tocar, ¿verdad? Y eran fundamentalmente producto de una abstracción, como un crédito, como un crédito, un derecho, ¿verdad? En el caso un derecho de propiedad.
la herencia, el usufructo. Entre las cosas divisibles y divisibles, tenemos que un objeto o una cosa es físicamente divisible, ¿verdad? Cuando se destruye, cuando si es destruido enteramente, puede ser fraccionado en porciones, ¿verdad? Entonces, dentro de esas cosas simples, las cosas que simples constituían un todo, ¿verdad? Una unidad orgánica e independiente, ¿verdad? Esas son eso es cuando hablamos de las cosas. Y ya propiamente las cosas simples, como por ejemplo, tenemos cosas simples aquí con ustedes. Puede ser un esclavo de una viga, una piedra, ¿verdad? Y cosas, ¿cómo tenemos ahí? Indivisibles, ¿verdad? Que no es susceptible de ser fraccionado, que decíamos el esclavo. Perdón, eso es lo que tenemos en cuanto a las simples y entre las simples y compuestas, ¿verdad? Teníamos el esclavo como cosas simples, ¿verdad? Y cosas compuestas como las naves o los edificios, los rebaños o una biblioteca, ¿verdad? Que son compuestas. Entre las cosas, tenemos después cosas universales, compuestas y universales, las universales, cuando de ese todo decíamos la biblioteca, ¿verdad? Entre las principales son cosas que determinan el uso y el servicio, como el cuadro, ¿verdad? Entonces, las principales era en cuya existencia y naturaleza del mismo están determinados por sí mismos, por sí solas, sirviendo a las necesidades del hombre, como por ejemplo lo que tenemos ahí de las cosas principales, ¿verdad? Que es una pintura, un cuadro. Y las accesorias, ¿verdad? Que eran las que estaban subordinadas o dependían de la cosa principal, como el marco de ese cuadro, ¿verdad? O la piedra preciosa en un anillo, ¿verdad? Que son cosas accesorias. Entre las fructíferas, bueno, en la vida diaria nosotros cuando manifestamos sobre algún objeto, incluso sobre personas, hablamos si hablamos bien de esa persona y que ha llevado un progreso en su vida, decimos, ha llevado una vida fructífera, ¿verdad? Entonces, son aquellas cosas que se dan, digamos, en forma ascendente periódicamente, ¿no? Entre esos tenemos los frutos, ¿verdad? Y los no fructíferos son los que no tienen esa característica o esa cualidad, ¿verdad? Entonces, ejemplo de las fructíferas sería la leña de los bosques, los frutos, la leche, ¿verdad? Entre otros. Y las no fructíferas, decíamos las que no tienen esa cualidad o característica, mientras que los otros son los que tienen los productos naturales que hablábamos, ¿verdad? Que suministran las cosas, sin disminuir su esencia. Bueno, y en el derecho romano no hay una claridad en cuanto a decir no fructífera, sino
Esto fue un producto de un estudio de los estudiosos, de los doctrinarios del derecho romano, a manifestar que a todo lo contrario, lo no fructífero. Entonces, esas serían las cosas dentro del comercio, de acuerdo al derecho romano. La siguiente, Aldo. Bueno, ahora vamos a hablar de la propiedad, de su origen, de su evolución, de sus algunos elementos, definición y las protecciones, modos de adquirir la propiedad, la protección procesal, ¿verdad?, que es relacionada con las acciones de ley, y la copropiedad. Entonces, en cuanto a los orígenes de la propiedad, es de manifestar nuevamente que el derecho romano tiene una característica bien fundamental, que es el pragmatismo, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros vimos, por ejemplo, o como referencia al pragmatismo, en relación a las acciones, se llevaban a la práctica las cuestiones en las cuales surgieran litis, problemas entre las personas, y estas entonces trataban de dirimirla o solucionarlas a través de los funcionarios que tenían que ver sobre la misma, que eran los magistrados, para resolver ese tipo de situaciones del derecho civil, ¿verdad? O también lo que hemos llamado las obligaciones o el derecho de persona, ¿verdad?, cuando se da relación entre las personas. Entonces era muy pragmático llevar esto ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Por esa razón, entonces, adolecieron de un aspecto importante, que era sobre la doctrina. Tienen muy pocas definiciones los romanos en cuanto a todo lo que trataron en la forma práctica, ¿verdad? Es decir, donde llevaban la acción. No había muy pocas definiciones, y dentro de estas está la propiedad, ¿verdad? Esto se fue desarrollando posteriormente con algunas características que salen que los estudiaron de la ley de las 12 tablas y el corpus juris civilis, ¿verdad? Entonces no había una definición de lo que era la propiedad, ¿verdad? Se asociaba mucho con el mancipio, ¿verdad?, que era un poder del pater, en este caso el pater familia, sobre las cosas, sobre las personas, los esclavos, ¿no? Más tarde se emplea el término dominio, ¿verdad?, que era podía ser dominio, en este caso, cuando el pater familia podía tener un dominio sobre lo que llamamos como el domus, ¿verdad?, que si lo queremos traducir de latín a español es como la vivienda, ¿verdad? Entonces, en la época precívica, la propiedad era de carácter más colectivo. Y solo para referencia de eso, cuando hablamos precívicas en el derecho romano y lo queremos relacionar con la evolución, ¿verdad?, del desarrollo de la humanidad, o en economía le llaman la marcha histórica, ¿verdad?, de la economía humana. Recuérdese que hay 5 etapas, ¿verdad?, que empieza con la comunidad primitiva y doctrinariamente termina con el comunismo, que en la práctica o en el pragmatismo real no ha existido ese modelo de sociedad. Por lo tanto, desde el punto de la formación nuestra de conocimiento superior,
no debemos ni siquiera admitir que cuando hablan de comunismo, porque comunismo incluso en la época del 44-54 con Arévalo y Arbenz nos llamaron comunistas, ¿verdad? Cosa que era una cuestión muy tendendiosa de los conservadores de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que sí es importante es que para retomar en la cuestión precivita, podían estar en un periodo de transición, ¿verdad? De un modo de producción primitivo hacia un esclavismo, ¿verdad? Tal como lo confirmó el Imperio Romano. Entonces, obviamente, la propiedad de carácter más colectiva, como los animales, ¿verdad? Y en la medida en que se fue extendiendo y apareciendo el excedente, también los esclavos, ¿verdad? Para hacer labores como tales. La propiedad individual se introdujo con Rómulo, ¿verdad? La propiedad privada, y tenía cierta limitación a una media hectárea. Después se concibió como la propiedad que se tenía un derecho limitado, y finalmente en la época imperial se utilizó el término propietarios, que implica la pertenencia a la cosa, de la cosa a una persona. Sin llegar entonces a una definición que posteriormente fue desarrollada de manera comprensible y magistral por otros doctrinarios del derecho romano, sí es importante para elaborar una definición, un concepto de derecho romano, de la propiedad en el derecho romano. Es necesario entonces ver esos elementos de la propiedad. Aldo, la siguiente, por favor. Está el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi, ¿verdad? Estos tres elementos es la utilización de una cosa. Estamos hablando cosa dentro de la concepción del derecho romano. Utilizar repetidamente, ¿verdad? Una cosa, de la forma de obtener o consumir, ¿verdad? Los frutos, y la facultad de disponer de una cosa, ¿verdad? El jus vendicatio. Que se refiere, también está, el jus vendicatio, que se refiere al derecho a reclamar a cualquier tercero la restitución de una cosa. Estos son los tres elementos. Entonces, utilizar repetidamente, facultad de obtener o consumir frutos, y la facultad de disponer. Dados estos elementos y lo anterior, que hablábamos que doctrinariamente no teníamos un concepto de derecho de propiedad, entonces tenemos dos definiciones, ¿verdad? La primera, que es de Álvaro Dors, que es uno de los estudiosos de origen mexicano del derecho romano, y ha profundizado sobre el mismo, y de esos sirven textos para muchos otros países, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que ha elaborado Álvaro Dors, entonces dentro de esto, dice que la propiedad en el derecho romano era considerada como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, para usar, disfrutar y disponer de una cosa, ¿verdad? Al principio, otros autores lo han definido y han tomado la definición del derecho romano, en el derecho romano sobre propiedad, como una forma mucho más amplia, ¿verdad? Amplia no quiere decir extensa, sino se recoge su esencia de lo que es la propiedad. Entonces,
esta definición sobre propiedad dice que es el señorío más amplio sobre la cosa, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que hablábamos que de las cualidades para ser propietarios del señor, ¿verdad? O del pater familia. Entonces, se define así como el señorío más amplio sobre una cosa. Entonces, el pater familia, como señor, como pater familia, podría disponer del domo y de las cosas, ¿verdad? Dentro de la propiedad podría ser civil, peregrina, pretoria, ¿verdad? Y del emperador. Y dentro de las características que ya obtenemos de la definición de propiedad es que es absoluta, ¿verdad? Es perpetua, es exclusiva, ¿verdad? Que obviamente puede tener limitaciones, la propiedad puede tener limitaciones o prohibiciones, ¿verdad? Entonces, dentro de estas, dentro de las limitaciones de la propiedad, nosotros los encontramos fundamentalmente en la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Entre las más importantes, permitir entrar a un fondo, cortar, se podía exigir al propietario un latifundio colindante con otro a cortar las ramas, ¿verdad?, del árbol que invadan otro terreno, ¿verdad? El paso necesario sobre un predio ajeno para visitar una tumba. Eso está en la ley de las 12 tablas, pero estas que acabo de mencionar son las de carácter privado, ¿verdad? Las limitaciones que puede tener la propiedad de carácter privado establecidas en la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Y las de carácter público que también están en la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Como sepultar o cremar cadáveres dentro de la ciudad, que tenían que pagar impuestos, los fondos, ¿verdad? Y las expropiaciones que se podían hacer por utilidad pública, ¿verdad? No construir en determinadas zonas, ¿verdad? La distancia entre las construcciones. Bueno, entonces, las de carácter privado y las de carácter público son las limitaciones de la propiedad. Bueno, eso es, ya tenemos definición, limitaciones. Bueno, ahora nos corresponde ver los modos de adquirir la propiedad. Bueno, aquí tenemos que dentro de esto, dentro del modo, la ocupatio, la adquisición, la especificación, confusio, cognitio, la adquisición de frutos, son modos de adquirir la forma, modos de adquirir la propiedad originalmente. Y las derivativas que tienen elementos de las originarias, como la emancipatio, el in iuris cessio, el legado por vindicatium, y la traditio. Y las intermedias, que es la adjudicación, la usucapio, la praescriptio, el longo temporis, y que es la prescripción de mucho tiempo. Entonces, cuando vamos a ver los modos de adquirir la propiedad, es la forma como se desarrolla. Ahí está. Es el modo es la forma, como decíamos, cómo se desarrolla el acto mismo de la adquisición, ¿verdad? El dominio de las cosas, ¿verdad? Y que dan nacimiento a lo que llamamos el derecho de propiedad, ¿verdad? Y los derechos reales.
En los primeros estudios sobre el modo de adquirir la propiedad, está contenida en lo que es el derecho civil, ¿verdad? Y entre ellos está el mancipatio, decíamos que es la forma de aquí, pero estoy hablando de las derivativas en este momento, el injuriscecio, el legado por venticatium, ¿verdad? Está la usucapión, la adjudicación, entre otros, ¿verdad? Que son también todos estos modos se caracterizan por la forma solemne o el rigor solemne, ¿verdad? Para poder ser utilizados por los ciudadanos romanos. Entonces existía ese rigor de solemnidad, como lo vamos a ver en algunos de ellos, principalmente en el Mancipatio, que era muy riguroso, muy solemne, similar a las acciones, el procedimiento de acciones de ley o las acciones correspondientes al procedimiento de acciones de ley, ¿verdad? Por otro lado, en las segundas, no requerían más que la simple toma de la posesión, ¿verdad? Como la ocupatio. También en las derivativas, el traditio y el accesio. Eso es, digamos, reitero, que era el modo de la forma en cómo se desarrollaba el acto de adquisición del dominio, ¿verdad?, de las cosas. Dentro de la siguiente, porfa, Aldo. Entre las originarias y derivativas, ¿verdad?, están originarias al ocupar la adquisición del tesoro, la cesión, ¿verdad? Entonces se llaman originarios por la forma de adquirir la propiedad, ¿verdad? Aquellos que hacen surgir la forma y el dominio sobre la cosa. Independientemente, no estoy hablando de un título en este momento, sino el modo de adquirirlo, ¿verdad? Y hay, en este caso, aquí tenemos que el ocupatio es la aprehensión material de una cosa, ¿verdad?, que no pertenece a nadie. Cuando hablamos que no pertenece a nadie o quien ocupa una cosa sin dueño, nos referimos a lo que tenemos ahí, el res nullus, ¿verdad? ¿Qué es el res nullus entonces? Quien ocupa una cosa sin dueño, ¿verdad? Es el res nullus. O una cosa abandonada, ¿verdad? Entonces, de esa manera se hablan de estos modos derivativos. Cuando dentro de la adquisición de la cosa, la misma puede poseer una relación jurídica, ¿verdad? Y porque pasa a constituir o puede pasar a constituir como una cosa nueva de patrimonio, ¿verdad?, en la cual posteriormente se puedan trasladar los derechos a través de un título. Entonces, para comprensión de los modos originarios, el ocupatio, la adquisición del tesoro y alguien tiene una cosa, ¿verdad?, y empieza a tener dominio cuando esa cosa no pertenece a nadie, ¿verdad? Y la adquisición del tesoro también obtener objetos valiosos, aparte del dinero que se encuentran ocultas y que no es podido establecer quién lo haya ocultado. Y la accesión, ¿verdad? Cuando las cosas pertenecen a diferentes propietarios,
cuando pertenecen a diferentes propietarios, se unen natural o artificialmente, dando lugar a una nueva cosa. Entonces, para esto de la accesión, ahí tenemos nosotros tres tipos de accesión, ¿verdad? Tres tipos de accesión. La siguiente, ¿verdad? De mueble a inmueble, de mueble a inmueble y de inmueble a mueble, ¿verdad? Esos son, digamos, las formas de adquirir los tipos de accesión, ¿verdad? Y en los cuales dos cosas o dos bienes diferentes pueden tener accesión o bien unirse, ¿verdad? En la primera, de mueble a mueble, se comprende entonces que son las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro. Está el ferruminatio, ¿verdad? ¿Qué es ferruminatio? Podemos decir nosotros en ese sentido que así, que es la unión de dos. Aldo, ¿no puedes poner un poquito más grande para que se pueda leer? Gracias, ¿eh? Vamos a ver. Entonces ahí tenemos que es la unión de dos cosas de igual metal. Ahí está el ejemplo de una estatua de bronce que se incorpora un brazo, una pierna. Está la textura, que son los hilos incorporados a una tela ajena. La escritura, que es la tinta que se escribe en un pergamino ajeno, ¿verdad? Esos son de mueble, tipo de accesión de mueble a mueble. Y de mueble a inmueble está la satio, sembrar en semilla ajena, el planteario, plantear en terreno ajeno, ¿verdad? Y la anaitificatio, cuando con materiales propios se construye en un terreno ajeno. Bueno, eso es de mueble a inmueble. Y de mueble a inmueble está el aluvio, vamos a ver, que es el incremento de los fondos, ¿verdad? Ribereños como consecuencia de las corrientes del río. El abulcio, ¿verdad? Cuando por efecto también de las corrientes de los ríos son arrancados porciones de tierra de fondos superiores a otros fondos, ¿verdad? El propietario, en este caso del terreno, adquiere la propiedad del incremento. Las islas que nacen en medio de los ríos, ¿verdad?, pertenecen a los propietarios de los fondos. El abandono del cauce natural del río, ¿verdad? Es decir, el hecho del abandono pertenece a los propietarios de los predios ribereños, ¿verdad? Bueno, esos son los tipos de accesión y sus ejemplos. Entonces, nos faltan desarrollar los otros dos modos originarios de especificación, modos originarios, que es la especificación y la Confucio y Coxmitio, ¿verdad? Bueno, para esto tenemos que la especificación es la forma de transformación de la materia prima, que pertenece a una persona mediante el trabajo o la creatividad de otro, es el especificador. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la lana ajena en la elaboración de abrigo. Aquí la pregunta es, surge
la pregunta de quién es la nueva cosa. Entonces, si la cosa puede volver a su estado original, la propiedad era el propietario de la materia. Y si no es posible, la propiedad se le atribuye al especificador. Es decir, quien transformó la materia prima. Y la confusio y cosmitio es la mezcla de líquidos, ¿verdad? Y mezcla de líquidos y mezcla de sólidos, perteneciente a distintos propietarios, ¿verdad? Entonces, si se puede hacer también en este caso la separación, conserva sus derechos conserva sus derechos cada uno de los propietarios, ¿verdad? Y si no es posible la separación, entonces se da la copropiedad. Aquí se recuerdan de las acciones de división de las cosas, ¿verdad? Como acciones. Nosotros vimos ahí en cuanto a las divisiones de las cosas, cuando hablamos de las acciones mixtas, hablamos de las acciones, en este caso, las común y dividendo, que era para pedir la división de la cosa, ¿no? Común en la copropiedad. Entonces se tenía que pedir ante el magistrado pretor. Eso serían entonces los modos originarios. Dentro de los modos de la siguiente, faltaría ver la de, dentro de los modos originarios, la adquisición de los frutos, ¿verdad? Que esa es cuando están unidas de la cosa matriz, ¿verdad? Y se consideran parte de la misma. Es decir, árboles sembrados en un terreno propio, ¿verdad? Entonces, la propiedad de los frutos se atribuye al propietario de la cosa matriz, ¿verdad? Y que tiene que tener las características de que en su caso el poseedor de buena fe o su fructuario, un acreedor, ¿verdad? Pignotario. Dentro de la adquisición de los frutos podría ser en forma natural o civil, ¿verdad? Natural, de los que se dan de la propia naturaleza, del terreno, y los civiles, los que establecidos por el corpus iuris civiles, ¿verdad? Esos son los modos originales. Dentro de los derivativos, ¿verdad? Que tienen algunos elementos de los originales, decimos que la propiedad se adquiere mediante la intervención del propietario anterior, quien a través de sus actos de disposición transmite el derecho. Bueno, entonces dentro de eso está el mancipatio y el in iuris cessio. Entonces el mancipatio, como se recuerdan ustedes cuando hablamos de las cosas, mancipatio y nec mancipi y nec mancipi, que eran las cosas dentro del comercio en el derecho romano, era muy solemne, ¿verdad? Porque es una de las primeras formas en que se adquirió la propiedad en el derecho quiritario, es decir, de los primeros pobladores de Roma, ¿no? Entonces, eso va relacionado también en la solemnidad con los procedimientos de acciones de ley, cuando en esas acciones eran muy figurosas, muy solemnes, muy formales, ¿verdad? Entonces, para eso también se da en el mancipatio, para cuando el res, que es la cosa, ¿verdad? Mancipio. Y como decía, que va relacionado con los primeros, con los quiritarios, ¿verdad? O los primeros ciudadanos romanos. Entonces dice, para que eso pasara como modos derivativos a un nuevo propietario, ¿verdad? Se exigía presencia de testigos, en este caso eran 5, el portador de la balanza, que era un símbolo, ¿verdad? Y dentro del rigor, dentro de la solemnidad del mancipatio, pronunciar frases solemnes, ¿verdad?
y tocar la balanza correspondiente como acto solemne. Y el injurisdecio también sirve para transmitir cosas mancipables como las no mancipables, como el traspaso de la propiedad efectuado ante el magistrado, ¿verdad? Cuando alguien va a conceder o a ceder algo, debe ser ante el magistrado, ¿verdad? Con las acciones que corresponden en el derecho romano. Tenemos también como modos derivativos la siguiente, el legado por vindication y el traditio. El vindicatio era cuando se transmitía, era un aspecto relacionado con el derecho romano o el corpus iuris civilis, ¿verdad? Cuando se iba a dejar un bien que era de esa persona y lo trasladaba en otro. En este caso, como la herencia, pues, que el legatario es el que a quien se le va a dejar, entonces, o a declarar, ¿verdad? Como persona o heredero de las cosas de la persona que así lo quiere realizar, ¿verdad? En vida, ¿verdad? Y la reivindica puede reivindicar la propiedad a través de ese título, ¿va? Para que tenga legitimidad para el nuevo propietario. Y la traditio es entregar una cosa, ¿verdad? Nec mancipi, con una persona llamada trades, ¿verdad? Que el trades es, digamos, es el que transmite, el enajenante, el que se queda sin eso, ¿verdad? Y le entrega la accipien, la cosa, objeto del contrato, trasladándole la posesión, su propiedad, ¿verdad? O la simple tenencia al que es el accipien, ¿verdad? Que es la persona que recibe, ¿verdad? En general, digamos, en el derecho romano, el accipien era el acreedor. Bueno, y los modos intermedios está el adjudicatio. ¿Saber? El adjudicatio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos claro cuando hablamos del adjudicatio que se adquiere la prueba a través de un pronunciamiento del juez, ¿verdad? En los juicios divisorios de copropiedad. Ya hemos hablado de esas acciones místicas, mixtas de las actio in personae, ¿verdad? Que está la división de la herencia, división de la cosa, en este caso, como es copropiedad, entonces se realiza este tipo de acción, ¿verdad? Por parte de uno de los copropietarios para poder dividir la cosa. También podría hacerse a nivel hereditario o desde el INDE, que son los tres elementos que veíamos nosotros en relación a las acciones mixtas, ¿verdad? Que estas están relacionadas al derecho que protegen. Decía familia eriscondae, que es la división de la herencia, el común y dividendo, la división de la cosa como copropiedad, y la actio finium para pedir el delite del terreno. Entonces eran las formas en que había que establecer una acción para efectos de la misma cuando hay copropiedad.
y lo va a manifestar y lo va a definir entonces el juez como queda constituida las propiedades a cada uno de ellos, ¿verdad? Los interesados. Bueno, el modo, ese es el adjudicatario, ¿verdad? Pues tenemos la sucapio, ¿verdad? Estos, dentro de esos existen varios, es la adquisición del derecho a propiedad por posesión continua, es decir, por un lapso de tiempo, ¿verdad? Dentro de dentro de esto de la usucapio, se exigía que la posesión descanse sobre un justo título, una justa causa en este caso, que es lo que sirve para la adquisición del dominio, ¿verdad? Y con los requisitos que tenemos ahí, cosas dentro del comercio, posesión, justa causa, buena fe, tiempo, 1 año para muebles y 2 para inmuebles, decíamos que también debe tenerse dentro de estas, la buena fe, ¿verdad? Del poseedor que pretenda adquirir por, por el tiempo de usurpar un terreno. Digamos, estamos hablando de fundos y cosas inmuebles. Por eso es que la buena fe se presume para quien alega o manifiesta que quiere ser propietario de esa usurpación, haber adquirido tenerlo de buena fe, ¿verdad? Sin mencionar el derecho de alguien, ¿verdad? Y tratar la cosa como que si fuera propietario, ¿verdad? El transcurso del tiempo, es importante el tiempo necesario para adquirir la propiedad, si no puede prescribir, ¿verdad? Entonces hay que cumplir con los tiempos establecidos ahí. También la posición continuada, ¿verdad? La posición continuada de la cosa, o sea, que no fuera interrumpida. Entonces la posesión puede ser por 2 años en este caso cuando son inmuebles, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, esos son de lo que hablamos de la usucapio. La siguiente, la prescripto longis, es cuando también el poseedor de un inmueble no tenía título ni en muchos casos buena fe, y no llegaba a ser propietario siempre hablando de cosas inmuebles, que no podía ser propietario de un fondo, de un terreno. Porque incluso no podía ejercitar la acción reivindicatoria dentro de las que vimos como dentro de la clasificación de las acciones, no podía ejercitar esa acción reivindicatoria. Esto de la prescripto longi temporis, solo se reconocía al principio al poseedor, ¿verdad? Aquí está que debe de una justa causa también, tiempo, 10 años, ¿verdad? Y entre presentes y 20 entre ausentes. Eso es la longis temporis. La siguiente
Bueno, y nos quedaríamos nos vamos a quedar ahí en la copropiedad. Quiero hacerles una propuesta. Entonces, por favor, si quiero que le escuchen y que lo tomen si no pueden dar la respuesta ahora, tal vez la próxima sesión de clase. Mire, consiste en lo siguiente, la propuesta. Mire, el curso de Derecho Romano es bien extenso y a veces nos limita a los docentes por el tiempo no poder desarrollar todos los temas. Entonces, porque incluso hay unos temas como el usucapio, la praescripto, longis, la adjudicación, eso ustedes lo van a ver quizás hasta en el tercer año de la carrera. Y creo que nosotros deberíamos en el curso de Derechos Romanos, que lo he hablado, que pudiéramos dar definiciones y algunas breves explicaciones sin tratar de profundizar, porque en su momento que ustedes vean ya con compañeros con conocimiento más especializados, como en Derecho Civil 3, 4, que tienen que ver derechos reales, obligaciones, sucesiones, contratos, ¿verdad? Que eso lo van a ver, y los procedimientos que nosotros vimos lo van a ver ustedes al final del cuarto año, pues en el octavo o noveno semestre. Entonces, creo que nosotros, y todo eso se puede ir perdiendo, perdiendo, digamos, de conservar esos conocimientos hasta un tercer, cuarto año. Por ejemplo, nosotros no hemos visto la familia ni la persona, que eso lo van a ver ustedes en el tercer semestre, en el Derecho Civil 1. Entonces, la propuesta va un poco que al final, como les reitero, algunas veces lo he dicho, que voy a tratar de hacer una referencia o una analogía entre algunos puntos que hemos visto del derecho romano, ¿verdad?, con nuestra normativa vigente del derecho civil, ¿verdad?, con algunos capítulos. Sin mayor profundidad, sin mayor profundización, sino a manera de comprensión de por qué estamos viendo esto y que les pueda servir ulteriormente para sus análisis cuando corresponda. Entonces, la intención es que yo voy a tratar de dar esto siempre en presentación de PowerPoint. Voy a ir un poco muchísimo más rápido, como hoy. Pero de las presentaciones, pienso tales preguntas para que ustedes las resuelvan, y esas mismas preguntas van a ser base o banco para el examen final. Entonces, si no pueden responder hoy, tampoco es una cuestión que lo deban de tomar, ¿verdad? Den su criterio, su punto de vista al inicio de la próxima sesión de clase, ¿verdad? Si no, miraremos la mejor manera. Lo importante es no afectarlos, pero la realidad es que queda tan poco tiempo que, por ejemplo, el próximo miércoles, no hay clases, creo yo, por el 20 de octubre. Y hay otra fecha antes de noviembre que también no van a haber clases, no sé qué día cae. Entonces, y los exámenes sí, están a inicios de noviembre. Entonces, previendo todas esas cosas es que estoy planteando esto. Y como les digo, simplemente es un planteamiento, no es una cuestión inducida, ni que ni lo tomen y no pueden exponer su punto de vista. Total en la universidad hay un elemento fundamental que es la crítica, ¿verdad? La crítica como elemento de conocimiento y desarrollo, pero si no, lo podemos dejar ahí y ver la mejor manera de no afectarlos. En tal sentido, culmino con esto y se los dejo
Les dejo les traslado esta propuesta y me lo dicen al inicio de la próxima sesión de clase. ¿Les parece? Está bien, Lick, gracias. Hablando. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión de clase.